Hola a todos. En 2013 se cumplen 1000 años de la fundación del Reino de Granada y Crónica se suma a esta celebración con un fascinante viaje por la Alhambra. De la mano de historiadores, arqueólogos, matemáticos y arabistas vamos a desvelar la esencia del monumento, a descifrar los códigos y los mensajes que nos dejaron los sultanes de la dinastía nazarí. La poesía de sus muros, el lenguaje del agua y la geometría de sus formas hablan del esplendor de la Alhambra, una Alhambra que ya anunciaba la muerte del Al-Ándalus. El poder militar y político de Al-Ándalus se desvanece. La ofensiva de los ejércitos cristianos ha desplazado la frontera del Islam cada vez más al sur. Granada es el último reino musulmán de la península. La divisa nazarí resuena por todos los rincones de la Alhambra. Un lema de poder escrito en sus paredes para un tiempo que presagiaba el final. El código secreto de las palabras y de la geometría esconde la verdadera esencia de la Alhambra. La Alhambra es el gran libro que escribieron los últimos reyes de Al-Ándalus. هذه الدار جنة للخلود في سرور مواصل وسعود جمعت للنعيم فيها فنون من ظلال تندى وعذب برود. La Alhambra tiene esa capacidad de apelar a todos los sentidos y esto es fruto de una extraordinaria y refinada manera de expresar la luz, los espacios, la simetría, la propia epigrafía, los mensajes cifrados, todo se conjugaba en un lugar creado para la recreación, para el placer. La Alhambra es el único ejemplo de palacio medieval de su tiempo que ha llegado hasta nosotros, como faro de una cultura que no solo fue la de un lugar en el mapa, sino también la de la finalización de un tiempo. Año 1212 de la era cristiana. Las Navas de Tolosa es el escenario de una batalla de proporciones gigantescas. El Papa Inocencio III ha predicado una cruzada contra el Islam, el califa almohade al-Nasir, la Guerra Santa. La victoria de los ejércitos cristianos cambia el destino de la España musulmana. El imperio almohade se desintegra como un gigante con pies de barro. En ese momento de convulsión política, tras la caída del imperio almohade, la población necesitaba ser protegida, necesitaba buscarse en unos referentes que hasta ese momento pues, habían sido más o menos fuertes, pero que estaban en un proceso de descomposición. En este momento, Al-Amar de Arjona, Muhammad I, viene a Granada, es aclamado emir de la ciudad y comienza este otro tiempo, el tiempo de la monarquía nazarí. El primer sultán es un político habilidoso. Ha rendido vasallaje al rey de Castilla a cambio de unos años de paz y construye de cara a su pueblo los mensajes que darán legitimidad a la nueva dinastía. El lema nazarí es fundamental en la Alhambra. Incluso hay personas que piensan que la única inscripción que hay en la Alhambra es el lema nazarí. En la batalla de Alarcos,
Justamente el año en que nació Muhammad I, las tropas almohades llevaban banderas en las que se leía Walá gáliba illallah, no hay vencedor excepto Dios, y parece ser que Muhammad I, que se proponía como un continuador del imperio almohade, que se había derrumbado en Al-Ándalus, quiso utilizar este emblema y lo convirtió en la divisa de la dinastía nazarí. En la mente de Muhammad I nace el proyecto de construir una ciudad nueva y deslumbrante que hable del poder del sultán. La colina de la Sabica, un espacio elevado sobre la ciudad de Granada, será la sede del nuevo estado. No es casual que la nueva ciudad del nuevo monarca, de la nueva dinastía, del nuevo linaje, sea en este lugar. Es un concepto de poder medieval, ¿no? En el que el monarca protege, pero al mismo tiempo emana un poder. La futura ciudad empieza siendo un espacio defensivo. El primer rey nazarí construye las torres más altas que hasta entonces se habían visto en Granada. Su alcazaba se levanta sobre los cimientos de un castillo anterior al que llaman Al-Hamra, la Fortaleza Roja. La Torre del Homenaje es probablemente la torre más importante de la fortaleza de Alhambra porque en ella residía todo el sistema de control, de protección, tanto el interior de la propia ciudad como el sistema de comunicaciones con los distintos castillos y torres de comunicación que se distribuían por toda la frontera del Reino de Granada. Los textos árabes denominan la Torre del Homenaje como la gran torre asomada sobre la ciudad. Granada protege sus fronteras mediante una red de torres vigía que se extiende por todo el reino. Las señales que advierten de una ofensiva cristiana se transmiten de atalaya en atalaya hasta llegar a la Alhambra. La defensa del nuevo centro de poder no es suficiente. Muhammad I sabe que necesita llevar el agua a la Alhambra para transformar lo que solo es una fortaleza en una ciudad palatina y manda construir la acequia real. Para hablar de la Alhambra hay que salirse fuera de la Alhambra. Hay que recorrer agua arriba el río Darro para poder entender cómo existe la Alhambra o por qué existe la Alhambra. La Alhambra nace cuando nace la acequia. La ciudad medieval en época hispano-musulmana nace cuando nace el agua. Los ingenieros en época medieval hicieron una proeza porque buscaron con afán un lugar que proporcionase una altura suficiente respecto a la colina de la Alhambra y ahí pensaron ubicar una presa. Esa presa es el punto en el que estamos ahora mismo. Por supuesto, la presa que vemos no es la presa nazarí porque las avenidas constantes de un río potente en algunas épocas del año se llevaban la presa y lo que había por medio. Ya la presa que vemos es del siglo XX, pero está en el mismo sitio. A partir de ese momento viene un viaje muy interesante del agua, porque el agua ya no viaja igual que el agua que va por el río. La acequia real, con una pendiente del 1,5 al 2%, se va distanciando del río. Ese es el gran secreto de una acequia, que permite que el agua llegue a una altura, a una cota mayor. Así que ese viaje de 6 kilómetros es un viaje que enriquece territorios que están por encima del nivel del río. También es el problema, porque la ladera va cayendo y va derrumbándose la propia acequia. Es una lucha titánica contra los efectos de la naturaleza y eso es lo que hace la acequia, que se convierte en un canal que recorre toda la ladera hasta llegar a la Alhambra. Generalicen. La raíz de esta palabra procede del árabe, quiere decir huerta. Y alarife quiere decir arquitecto. Jin al-Harif quiere decir la huerta soberbia, excelsa, la huerta del jefe supremo del arquitecto. Una gran almunia, una de las pocas almunias que han quedado de época medieval en todo Al-Ándalus.
Pensemos que el Generalife era un lugar de producción intensiva. Tenía que abastecer a miles de personas que vivían en la ciudad de la Alhambra. No tenemos muchos testimonios sobre qué había en estas concretas huertas del Generalife, pero sí sabemos que los árabes primero aprendieron lo que había, entonces pues utilizaron cultivos que se utilizaban desde época romana, el ajo, la cebolla, la lechuga, un montón de frutas y hortalizas que ya se utilizaban. Pero ellos tuvieron la sensibilidad y la tradición establecida durante toda su cultura hispano-islámica de investigar, de buscar cultivos nuevos. La misma granada, la granada la trajeron ellos de Persia. Este lugar es tan importante para esta cultura islámica medieval precisamente por el origen que tenían los árabes, de un lugar árido, difícil, duro, caluroso, donde era imposible suponer este vergel de cultivos y de vida. Por eso la persona más importante en el manejo de la tierra, siendo importante el agricultor, el jardinero, era sobre todo el acequiero, el inspector de las aguas, porque de él o del manejo de esa agua dependían miles de personas. En la vertiente norte del Cerro del Sol, en el lugar conocido como la Silla del Moro, un castillo vigila el curso del Darro y la entrada de la acequia real al Generalife. Desde este punto, la acequia sigue su camino y entra en el recinto amurallado, donde otra torre defensiva protege el acueducto que lleva el agua a la Alhambra. La acequia va dando vida a las actividades artesanales, las casas, la mezquita, la alcazaba y los palacios, organizando la estructura urbana de la ciudad. El espacio Alhambra es un espacio que enamora a cualquier persona que lo visita y sobre todo se acerca a él de una manera profunda. A mí hace ya muchos años me sedujo su geometría, un libro que hay escrito sobre este espacio para quien quiera acercarse a él con una mirada de geómetra, de matemático. En la Alhambra se crean formas bellas para reproducir la belleza del mundo, la belleza que crea solo Alá. Y hay en esa forma una serie de símbolos que le dan razón a esta arquitectura. Evidentemente es una mirada abstracta y esto exige una óptica matemática. Si yo tuviese que destacar una forma abstracta en el espacio Alhambra, sin lugar a dudas, me referiría al cuadrado. El cuadrado es la génesis del proyecto arquitectónico de los palacios nazaríes. En el Palacio de Comares, mandado construir por el sultán Yusuf I, el patio de la alberca, la torre y dentro de la torre el salón del trono son matemáticas puras. Estamos en el punto más alto del Palacio de Comares, en la azotea de su torre. Es un paralelepípedo, un gran paralelepípedo de base cuadrada. Como cualquier palacio de la arquitectura islámica, la composición es muy sencilla, una torre a la que se anexa un patio en cuyo centro se ubica un estanque. La armonía del espacio se percibe con claridad, pero el elemento que ha generado todo el palacio está mucho más escondido. ¿Cuál es en este caso? Pues en este caso es la planta del Salón del Trono, que está en el interior de la Torre de Comares. Un cuadrado de proporciones pitagóricas, 7A5. Es lo que hoy diríamos un cuadrado raíz cuadrada de 2. Pero en aquella época los números irracionales no existen, no se conocen, aunque sí se pueden dibujar.
Duplicando, como si fuese un reflejo en la alberca que hay en el patio, se obtiene la otra parte del palacio, el pabellón que está al sur, y haciendo lo mismo transversalmente se tiene la planta completa del Palacio de Comares. Como esta es una arquitectura islámica del poder, la idea de la presencia de Alá se tiene que manifestar repetidamente en todo rincón, en todo detalle arquitectónico en la Alhambra. Es una especie de mantra que se repite continuamente y en este caso el sistema para provocar la repetición es la geometría. Podemos ver en este mosaico de alicatados, al que yo llamo día y noche, todo un firmamento estrellado. Retoman los tracistas musulmanes el símbolo de la esvástica que ya acuñara el arte egipcio para representar de un modo abstracto los astros en el firmamento y hacerlos girar alrededor de esta taca. El día seguido de la noche seguida por el día, es la dualidad dentro de una unidad. Disponiendo de un número de piezas suficientes blancas y el mismo número de negras, se puede rellenar el plano de manera infinita, indefinida. Entonces, cuando yo tengo este mosaico aquí delante, yo puedo trasladarlo, siguiendo unos vectores con unas longitudes concretas, y el mosaico queda como estaba. No varía nada. Yo puedo trasladarlo también verticalmente, y no varía nada. Pero además tiene centros, puntos donde se puede girar y hacerlo coincidir con la forma básica. Esto matemáticamente es lo que se llama un grupo cristalográfico plano. Y sorpresa, en la Alhambra de Granada están representados los 17 grupos cristalográficos planos posibles y es el único monumento del mundo que tenga esta característica. Los tracistas y geómetras nazaríes siguieron caminos indirectos para expresar su visión del mundo. En la Alhambra lo evidente siempre esconde algo más. Realidades reflejadas, dimensiones superpuestas donde se funden las ideas de lo divino y de lo humano. El Salón de Comares representa el eje del poder de la Alhambra, el lugar donde está el solio, el trono del sultán. Este lugar emana poder. Cualquier persona que entrara en la época medieval a este salón quedaría impresionado por la cantidad de mensajes subliminales que le lanza al espectador. Jugarían con ese contraste del paso de un espacio del patio a cielo abierto, bañado por ese sol cegador en ocasiones, a un interior absolutamente tamizado por las celosías que cierran la sala, como preparando a la persona en un juego de contrastes permanentes: luz, sombra, ámbito abierto, ámbito cerrado, y al fondo, presidiendo la estancia en el eje con el acceso, el trono del sultán. El techo que cubre la estancia es una representación iconográfica de la escatología del Islam, una representación geométrica de lo que ocurre después de la muerte. Están representados los 7 cielos que se van superponiendo mediante un juego de estrellas que van ascendiendo hacia el cupulín central que representa el Arsh, el trono de Dios, a partir del cual está el paraíso. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. La sura 67 del Corán, que es la sura Al-Mulk, la sura de la estancia o el trono del poder, aparece distribuida en la parte alta del salón. Con esa lectura, el sultán se vería legitimado, y toda la dinastía, por la presencia cupular de este espacio áulico y a la vez cósmico.
Todo un entramado de corredores, de pasadizos, de pasos, de galerías subterráneas por debajo del nivel de ocupación donde vive el sultán, donde reina en majestad, recorren los palacios de Alhambra. Eran lugares completamente desconocidos para los granadinos, para los súbditos, lugares que ocupaban únicamente esos soldados que garantizaban la vida del sultán. Junto a la parte alta, llena de luz, llena de lujo, de sensualidad, vemos pasadizos oscuros, secretos, lúgubres. Junto a la belleza, a la estética, vemos también conspiraciones. Junto a la fuerza, al poder, vemos también debilidad. La mayoría de los sultanes de la Alhambra, incluso de la primera etapa, no llegaron a cumplir su reino, porque eran asesinados, eran envenenados, o como en el caso de Yusuf I, el constructor del Palacio de Comares, que fue asesinado un 19 de octubre, cuando terminaba de hacer la oración de la ruptura del ayuno en la mezquita mayor. Yusuf I no fue el único sultán nazarí víctima de las intrigas palaciegas. Su padre, Ismail I, también murió asesinado dentro de las murallas de la Alhambra. La dinastía nazarí, en un principio, es por línea paterna, es decir, el heredero es siempre hijo, hermano o nieto del antecesor. Pero en un momento dado se produce una revuelta en el reino y sube al trono Ismail I, que es rey por línea materna. Y él, para demostrar que es legítima su descendencia y que por tanto puede reinar, crea el cementerio real o rauda entre su palacio y la mezquita, con una torre ceremonial en donde se exponía probablemente el cuerpo para que todo el mundo viese que allí estaba enterrado. Los ceremoniales en el mundo nazarí suelen ser ceremoniales internos más que ceremoniales externos. Es decir, son ceremoniales para la corte. Y una de las cuestiones fundamentales es cuando el rey muere. Y hasta que no se le ve en su catafalco, en su espacio yaciente, no se puede testimoniar que está muerto. Con Ismail I y sus descendientes, la dinastía nazarí había entrado en el siglo XIV. Es el momento de mayor esplendor artístico de la Alhambra, un tiempo de erudición y prosperidad en el Reino de Granada. La Puerta de las Armas, de las 4 puertas exteriores que abren la ciudad palatina al exterior, es la única que comunica directamente la ciudad de Granada con la ciudad palatina de la Alhambra. Era el lugar habitual para subir desde la ciudad al palacio, para ser recibidos en audiencia, para pagar impuestos, para pedir alguna venia, para pedir justicia, ¿no? En esa ciudad reside el jefe del Estado, ¿no? Un jefe del Estado que tiene el poder del ejército, tiene el poder del dinero del Estado, pero también es el representante del más allá. Es decir, el ciudadano tiene que percibir de alguna manera, también psicológicamente, que está entrando en una ciudad del poder. El paso al interior del corazón de la ciudad palatina se hacía a través de una calle que hace su recorrido entre 3 recintos superpuestos de murallas. Es como una especie de ratonera, un espacio que está completamente cerrado, donde el ciudadano tiene diversas opciones. Podrían caminar hacia el interior de la ciudad palatina, si eran autorizados a entrar en el Palacio del Sultán, la parte más administrativa para resolver cualquier problema burocrático, y podrían también entrar directamente a lo que se llama la Madinat al-Hamra, es decir, la ciudad donde residían los servidores de la corte. El acceso a la Medina se hacía a través de la Puerta del Vino. Allí empezaba la calle Real Alta, la vía principal de la ciudad.
Yo creo que quien mejor ha calificado la Puerta del Vino ha sido Oleg Grabar, que dijo que era una especie de arco de triunfo, en el sentido de que es un hito que marca el inicio de toda la estructura urbana y que, por tanto, diferencia lo que es la parte militar de la parte civil. La calle Real es el eje principal de la Alhambra porque además es la calle que sigue el trazado de la acequia real. Y entonces, a un lado y otro de la acequia y de la calle se va organizando la vida urbana. Cuanto más cerca estamos de los palacios, las viviendas son más nobles y más importantes. Cuanto más nos alejamos, la vida tiene un contenido más industrial, más artesanal. Podríamos hacernos una idea de que aquí habría artesanos importantes porque están al servicio de la Casa Real, tanto en cerámica como en tejidos, como en metales. Habría también funcionarios, estarían las familias de la gente que vivirían aquí y esto le daba una apariencia de una población normal, no de una población muerta. La iglesia de Santa María ocupa hoy el espacio donde estuvieron la mezquita y los baños, alimentados también por el agua de la acequia real. Dentro del urbanismo tradicional en el mundo islámico, la mezquita ocupa siempre el punto de relación entre lo que es el espacio del poder, en este caso el espacio palatino, y el espacio propiamente urbano, porque en torno a ella se desarrollan toda una serie de actividades económicas y de todo tipo que hacen que, al ser un lugar sagrado, un lugar protegido, puedan llevarse a cabo sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Pero no se entendería la mezquita, en mi opinión, si no se supiese también todo el ceremonial que rodea a la celebración del viernes, en donde no solamente vienen los fieles, sino acude el sultán, el rey nazarí, a rezar, encabezando el rezo del viernes. Más de 2 kilómetros de murallas, cerca de 30 torres defensivas. La Alhambra se muestra como un espacio fortificado e impenetrable. De puertas adentro, la dinastía nazarí era mucho más frágil. Sobrevivió gracias a los pactos y a la diplomacia. Su fuerza descansó en el poder de la palabra. برج عظيم الشأن في الأبراج قد باهت الحمراء منه بتاجي قلهرة ظهرت لنا واستبطنت قصرا يضيء بنوره الوهاج. La Alhambra de Granada puede, por supuesto, contemplarse como un gran libro. Es como si entrásemos dentro de un gran manuscrito. Lo interesante de los edificios de la Alhambra es el uso intensivo que se hace de la poesía. En esto se distingue los palacios de la Alhambra de la mayor parte de la arquitectura islámica. Con lo cual, si de verdad queremos penetrar en el alma y en la esencia artística de la Alhambra, tenemos que demorarnos en la lectura. Son paredes hechas todas ellas completamente de textos, hasta el punto que si eliminásemos todos los elementos que no son verbales, se nos quedaría una arquitectura completa construida de palabras. En el caso de la Granada nazarí, los primeros ministros eran poetas, eran al mismo tiempo los jefes de Ad-Diwan al-Insha, la oficina de redacción, la cancillería. Y entre sus funciones estaba la de escribir las grandes casidas sultanillas, que a veces superaban los 100 versos, en los que se cantaban las hazañas históricas, a veces se exageraban pequeñas victorias y se versificaban los principales fastos de la corte. Era el instrumento ideológico y de propaganda más importante que se poseía en aquellos momentos por parte del Estado, por parte del poder. A mí esta sala de la Torre de la Cautiva es la que de manera más inmediata me recuerda a los manuscritos de la época, porque tenemos guardas de libros y cubiertas de libros, de Coranes y de otras obras de aquel momento, con idénticos diseños geométricos. Los nazaríes desarrollaron los azulejos que sirven realmente para proteger al mismo tiempo la pared. Siempre que comienza el panel decorativo, de abajo a arriba,
comienza con inscripciones cúficas. En el caso de la Alhambra son caligramas arquitectónicos, porque de las letras se forman arquillos, en este caso arquillos lobulados. En el centro de cada palabra aparece también un árbol de la vida, un árbol central, y todo el relleno del fondo es decoración vegetal. De esta manera se nos queda una especie de pórtico de palabras bidimensional desde el que arranca todo el panel decorativo. Posteriormente tenemos, igual que en los títulos de los manuscritos, una gran inscripción coránica, Allahu Khair Hifdan wa huwa Arham Ar-Rahimin. Dios es el que mejor preserva y es el más misericordioso de los misericordiosos. Y el cuadro caligráfico fundamental está rodeado por un poema de Ibn al-Jayab. Nos habla de las maravillosas caligrafías que tienen sus paredes, nos habla también de los azulejos, se utiliza la palabra azulejos, suleish, nos habla de los suelos bellamente trazados con geometrías que han desaparecido, e incluso describe la forma en que se construyó un magnífico techo de madera y cómo se consiguió ensamblar después de mucha dificultad. También menciona al edificio como Calahorra, está escrita en caracteres árabes, pero una palabra probablemente de origen vasco, que significa torre, y los mismos poemas lo describen. Dice que es una torre militar, como un león hacia afuera, que exhibe un aspecto fiero, agresivo hacia el exterior, y es un palacio de Edén en el interior. El Generalife, además de ser una almunia con grandes huertas y grandes espacios para cultivar, es un palacio en el seno del cual se halla el más genuino jardín de toda la Alhambra. En este jardín la pieza esencial, como en todos los jardines nobiliarios, medievales, islámicos, es la del agua. Este es un jardín de placer, es un jardín de disfrute, un jardín sensorial, donde se disfruta del olor con plantas aromáticas como el cantueso, las mentas, las melisas, un jardín del color, con rosas, adormideras, jacintos, con lirios, un jardín del tacto, donde los distintos tipos de hojas nos permiten apreciar matices muy distintos de una planta a otra. Estos surtidores son del siglo XIX, de origen romántico. De hecho, podrían llegar a chocar un poco con esa interpretación del lugar de disfrute del sonido. Quizás sea un ruido un poco excesivo para ese disfrute íntimo. La imagen en época medieval sería de una acequia, probablemente incluso más ancha, fluyendo lentamente, sin apenas ruido, y, cosa curiosa, permitiría el desbordamiento del agua por pequeños canales casi ocultos que permitirían inundar el jardín y refrescar los pies del propietario, del visitante de este espacio. La escalera del agua es un espacio de referencia en la jardinería islámica y tiene cualidades sensoriales únicas, porque uno está presenciando cómo corre el agua, la está oyendo, pero no solo eso, sino que la está tocando. El agua se precipita con bastante velocidad, se remansa en los rellanos, entonces el sonido del agua cambia, el rumor, y esta agitación constante hace que entre uno en una especie de atmósfera especial, ¿no? que te embriaga. Era también un camino de purificación, porque en la parte más alta había un pequeño oratorio, de tal manera que el sultán podían llegar allí ya con el rito de la limpieza realizado previamente. De un mundo que viene del desierto, un mundo donde su vivienda habitual
suelen ser las jaimas, esas casas hechas a base de lona, que son totalmente efímeras, que además servían para ir de un sitio a otro. Y ellos de alguna manera lo que hacen es trasladar ese concepto de una arquitectura efímera a lo que es su propia construcción, a sus propios palacios. Ese agua donde se refleja la arquitectura, una arquitectura que llega a ser de alguna manera casi irreal. Esa reflexión en el infinito a través de esos paños de seca que se van reflejando a través de celosías, a través de cerámica, hasta penetrar en el interior de esas estancias. Eran una dinastía con unos periodos de reinado a veces breves, ¿no? Siempre muy sujetos a esas convulsas modificaciones y ese cambio de sultanes, y ellos tenían de alguna manera que poder ver construida su obra, ¿no? En su tradición, la arquitectura es transitoria. La Alhambra no se construyó para ser inmortal. Utilizaron materiales sencillos y cercanos que permitían edificar en tiempos muy cortos. El yeso al final es un material que se ennoblece en la Alhambra. Por una parte, en unos planos que son casi dimensionales, pueden ser los paños de yesería que aparecen decorando muros, pero cuando llegan a los techos adquieren una dimensión importantísima porque ya juega un factor tridimensional. Ya el yeso no solamente es un elemento que decora un plano, sino que además nos está decorando un espacio, nos está creando un gran espacio con una especie de bóveda celestial a través de los mocárabes. En la sala de Dos Hermanas, la luz entra tamizada por las celosías y gira según las horas del día como los astros en la esfera celeste. Su belleza matemática compite con otro espacio al que muchos estudiosos consideran perfecto, la fachada de Comares. Esa fachada es una lección de regla y compás alrededor de un número que es el número áureo, el número con el que se ha creado la belleza en el arte desde tiempo inmemorial. El número áureo forma parte de nuestro cuerpo. Si consideramos que nuestra estatura es un segmento, el ombligo dividiría ese segmento en dos partes que sus longitudes estarían según la proporción áurea. Pero si se sigue subdividiendo cada una de esas partes, los genitales volverían a ocupar ese punto clave, o el tórax, o en la cabeza la nariz, o en el brazo el codo. Estamos proporcionados según el número áureo. En 1950, el arquitecto Le Corbusier retomó este ideal clásico de la belleza y estableció una relación entre las medidas del hombre y la arquitectura a través de su conocido modulor. Haciendo la comparación con el modulor de Le Corbusier, se puede apreciar fácilmente cómo hay una parte de la fachada que es donde descansan las ventanas. Sería exactamente la posición que ocupa el ombligo en el cuerpo humano. Los decorados murales que hay sobre las puertas están exactamente a la altura de los genitales. Cómo la cabeza está a la altura donde empieza el zócalo de madera y cómo con el brazo extendido se llega hasta la parte superior de esa fachada. En ese proceso de identificación con el cuerpo humano es donde el observador y lo observado se identifican. Se produce esa mímesis que decía Aristóteles y tenemos una sensación placentera de belleza. Estamos en el Riad Al Said, el Palacio del Jardín Feliz, mundialmente conocido como el Palacio de los Leones de la Alhambra. Es el palacio que promueve quizás el más importante de los sultanes nazaríes, Muhammad V. Fue un rey que no solo promueve el arte, la construcción, las artes plásticas, sino que incluso lo encontramos implicado él mismo en la propia construcción. Eso nos lo recuerda Imam al-Hatib, el primer secretario de su Cancillería Real, célebre polígrafo
y poeta de su corte, donde nos refiere cómo descuidaba los asuntos de Estado por estar entre cales y entre andamios. Este lugar es un espacio muy excepcional por su armonía, la proporción áurea está presente en su diseño, por ser concebido con un eje poético, en una filosofía estética que aquí alcanza su momento más excelso, sobre todo con la Fuente de los Leones. Da una imagen de espacio recogido, íntimo, estructurado como un jardín con columnas. En una vertiente muy simplificada del jardín islámico, un jardín que se proyecta también en las paredes porque los elementos ornamentales del palacio son casi siempre de tipo vegetal, donde solo el agua forma parte de la idea de la vida. El Patio de los Leones es un lugar que transmite sobre todo complejidad. Yo creo que en eso ayuda mucho que el agua esté en movimiento, que el agua esté fluyendo por fuentes de distinto tamaño, que incluso el agua venga de lugares que no lo ve el ojo cuando están dentro del patio y que sobre todo eso esté armonizado por la Fuente de los Leones como protagonista de todo este espacio. أنا الروض قد أصبحت بالحسن حاليا تأمل جمالي تستفد شرح حاليا El poema está escrito en las paredes de la Sala de dos Hermanas, donde se situaba el trono del sultán. Frente a sus ojos la Fuente de los Leones, en un eje que era visual pero también poético. La casida, escrita en la taza de la fuente, del primer ministro Imzan Rak, es una de las más bellas de la Alhambra. ألم تر أن الماء يجري بصفحها ولكنها سدت عليه المجاري كمثل محب فاض بالدمع جفنه وغيض ذاك الدمع إذ خاف واشيا. Lo que nos transmite la casida de Imzan Rak es que es un agua que está remansada a modo de manantial y no de surtidor en alto, con unos leones que no son solo leones, sino que traducen en su forma su propia simbología. En Mesopotamia, en antigua Babilonia, en el propio Egipto, en el mundo hitita, vemos conformados la imagen de los leones como protectores, también como fuente del poder, y los primeros califas de Damasco asumen esos elementos figurativos y los trasladan a sus propios palacios. Estos leones de nuestra fuente son leones de expresionismo en sus rostros. De hecho, el estudio ha revelado que tienen una fisonomía diferenciada. Hay un león que tiene rasgos africanos, con una nariz achatada, con un gran volumen de cabeza. Hay otro león más estilizado, con una nariz que forma un perfil en forma cóncava. Y luego hay otro león con un perfil de nariz más geométrica. Como dice el propio poema, atentos a la orden del sultán para poder atacar. ¿Qué significan todos estos mensajes cuando los podemos traducir? Nosotros hemos lanzado una hipótesis, el profesor Jesús Bermúdez y yo misma, donde hemos llegado a la conclusión de que la Fuente de los Leones es una metáfora del poder del sultán. Muhammad V, a quien su hermanastro había usurpado el trono, levanta este palacio cuando retoma el poder después de un corto exilio en el norte de África. El Riad al-Said simboliza la fortaleza de su linaje y conmemora, como toda su obra constructiva en la Alhambra, otro hecho decisivo de su reinado, la conquista de Algeciras en 1369, la última gran victoria del Islam español sobre los cristianos. Los guerreros son siempre los que otorgan el poder, la fuerza a cualquier reino. El poder islámico medieval del sultanato nazarí, que duda cabe que tenía también en las familias, en los linajes, uno de los elementos centrales de estabilidad o desestabilidad. Yo no me atrevería a decir que los leones son personificaciones de los linajes, pero hay un elemento estético de los propios leones, sus melenas,
que terminan todas ellas como una cota de malla alrededor del cuerpo. Esto es un hecho raro, infrecuente en todos los elementos de comparación que hemos realizado. Lo dejo ahí, pero en todo caso, entre el expresionismo, la apelación a los guerreros, la apelación a los linajes, al momento histórico en el que el propio palacio se promueve y la fuente, creo que todo ello está en un tablero que nos llama a hilar, a poder coser todas estas ideas, muy sugestivas todas ellas. 10 años después de que se iniciaran los trabajos de restauración, el Riad Al Said muestra una imagen muy parecida a la que pudo tener en el siglo XIV. Los rostros de los leones, liberados de la capa de cal que se fue acumulando durante siglos, han recobrado la expresión original, y las vetas de mármol de Macael realzan los volúmenes de sus cuerpos. El agua fluye de nuevo en el patio y nos habla de una corte refinada y erudita que políticamente agonizaba. Después de Muhammad V, la dinastía nazarí se fue descomponiendo en intrigas y conspiraciones. Incapaz de superar una Edad Media que fuera de sus murallas había dejado de existir. En este documento del 25 de noviembre de 1491, Boabdil, el último sultán nazarí, acepta las condiciones de la rendición de Granada a los reyes católicos. La Alhambra, desde ese momento, era cristiana. La figura de Boabdil necesita ser rescatada. Si a alguien debemos hoy la conservación de la Alhambra, sin duda fue a esa reflexión dolorosa, pero al mismo tiempo inteligente, del último monarca nazarí. Si Boabdil no lo hubiera hecho, la Alhambra hubiera sido destruida. Me gusta también decir que cuando el Palacio de la Alhambra deja de ser palacio islámico, en el otro extremo del Mediterráneo, en los confines de un mismo mar, el Palacio del Topkapi está empezando a construirse sobre una ciudad que antes había sido cristiana. Topkapi en Turquía y la Alhambra en España son dos puertas de un mismo mar. Esto nos une más que nos separa, porque hoy la historia de la cultura nos tiene que unir para sacarle sus propias lecciones. وجاذبها برد الهواء نسيمها فصحت هواء والنسيم قد اعتلى وأبدى بها أفق الزجاج عجائبا تخط على صفح الجمالي وتستملى. Hasta aquí Crónica. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros a través de la página web, así como mandarnos cuantos correos o sugerencias quieran. Si no han visto el programa, pueden hacerlo en la redifusión de la 1, el canal internacional y el 24 horas.